con estudios técnico profesional en identificación de automotores, técnico profesional en servicio de policía, profesional en administración de empresas y contador público. El día de hoy les voy a traer una temática referente a las nuevas licencias de tránsito mediante la resolución 001-940 del 2019 del mayo del 2009, la cual fue modificada mediante la resolución 00012379 del 2012. Dentro de mi experiencia vivida en la institución policial 20 años, de los cuales duré 11 años en la investigación criminal como perito en identificación de automotores. El objetivo para cada uno de los participantes el día de hoy es ilustrarles sobre las nuevas características de seguridad que tienen las licencias de tránsito a nivel nacional, permitiendo obviamente identificar las probabilidades de las irregularidades que se presentan en cada una de ellas. Es decir, al momento de que una persona nos esgrima un documento que es la licencia de tránsito, que por lo general todo vehículo y o motocicleta lo deben tener en el momento de que se les realice el respectivo pare. El primer documento que uno les exige obviamente es la tarjeta de propiedad y la licencia de conducción. Las nuevas licencias de tránsito, mediante el Ministerio de Tránsito, adopta una ficha técnica en la cual se establecen los mecanismos de control del formato único de la licencia de tránsito. ¿A qué se debe eso? Eso se debe toda vez que antes del 2009 todos y cada uno de los tránsitos tenían autonomía de contratar en cualquier parte, en cualquier litografía o en cualquier empresas de impresión como Carvajal, como Cadena, como hoy en día Thomas Gregor, y no tenían la unificación del formato como tal. A raíz de eso y la problemática que se presentaba, el Ministerio de Tránsito expidió la resolución. ¿Cuál es el marco legal? Dentro del marco legal tenemos el artículo 291 de la Ley 599 del 2000, que fue reformado mediante el artículo 54 de la Ley 1142 del 2007. ¿A qué se debe esto? Cuando se habla que fue modificado mediante la ley el artículo 54 de la ley 1142 de 28 de junio del 2007, es porque se estaban presentando mucha falsificación y o alteración de los documentos públicos, ya sea licencia de tránsito, licencia de conducción, y para esa fecha también se hablaba sobre el documento privado que era el SOAT, el cual hoy no se exige, sino que se debe verificar uno como agente de tránsito o el policía que presenta que trabaja en el tránsito, pues verifican en la plataforma RUN y obviamente determinan si tiene o no tiene el SOAT vigente. Entonces, esa es una de las situaciones. Más que la licencia sí la deben portar, eso es obligatorio.
Entonces, dentro de este artículo nos habla sobre el uso del documento falso, que a pie de letra dice, el que sin haber concurrido en la falsificación hiciere uso del documento público falso que pueda servir de prueba, incurrirá en prisión de 4 a 12 años. Es decir, si yo, Alexander Herreño, le esgrimo un documento público falso a un señor agente de policía y el señor agente tiene la pericia y sabe identificar que esa licencia de tránsito no cumple con las características de originalidad, me puede leer los derechos y me genera la captura en flagrancia por este delito. Ahora bien, tiene un parágrafo. Si la conducta recae sobre documentos relacionados con medios motorizados, el mínimo de la pena se incrementará hasta la mitad. Es decir, para el trabajo de nosotros, obviamente que siempre va a ser con vehículos, ya sean livianos, semipesados o pesados, siempre vamos a hablar de medios motorizados o de vehículos. Eso quiere decir que este parágrafo aplica para la licencia de tránsito. Hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud? Claro, profe. Dentro de las falsificaciones de las licencias de tránsito, tenemos que existe una falsificación total y una falsificación parcial. Cuando hablamos de falsificación total, estamos hablando de que se presenta cuando se realiza la imitación total de las características de originalidad. ¿Qué quiere decir? Que el documento en su totalidad es no auténtico. Cuando hablamos de documentos, estamos hablando si son auténticos o no son auténticos. En este caso, si la falsificación es total, es no auténtico, ya sea por impresión o por copia electrónica. Cuando hablamos por impresión, es que realizan un formato y en cualquiera fotocopiadora, pues lo mandan a imprimir y ya cuando hablamos por copia electrónica, obviamente ya viene mediante escáner. En segundo tenemos la falsificación parcial. Cuando hablamos de falsificación parcial, vamos a hablar de que a una licencia de tránsito que es original, le borran el contenido, ya sea por utilizando químicos o por la impresión electrónica, cualquiera de los dos. Solamente modifican lo que son la placa, el motor, el número de chasis, el número de VIN, número único vehicular, el año modelo y las demás características, pues tratan de asemejar a una motocicleta de la misma línea y de la misma marca y el mismo color.
Dentro de las características generales de las nuevas licencias tenemos obviamente lo que es el soporte de la licencia de tránsito, las dimensiones y las características de formato. Cuando hablamos de las características de soporte, estamos hablando de la lámina como tal, en donde tiene un sustrato de PVC, tiene un laminado transparente tanto en el anverso como en el reverso. De igual forma tiene una lámina de seguridad holográfica por el anverso y una protección, una película de protección por el reverso. Y las tintas, los colores del fondo de tarjeta de preimpresas de color azul y color mandarina y gris. Cada una tiene su porcentaje. Cuando hablamos de las dimensiones, estamos hablando de que a lo alto va a tener 54.3 milímetros y de ancho va a tener 85.72 milímetros. Y ya cuando hablamos de las características del formato como tal, vamos a hablar que para toda la licencia de tránsito se va a utilizar o se utiliza la letra Arial negrilla en unas y para las otras solamente Arial, ya sea en diferentes tamaños. Por ejemplo, si observamos en la imagen República de Colombia, tiene un Arial negrilla 11. Si observamos donde dice licencia de tránsito, utiliza Arial negrilla 6. Arial negrilla 9, perdón. Y si observamos aquí Ministerio de Tránsito, Arial negrilla 6. Si ustedes evidencian cada una de las partes que está conformada, va a tener un tamaño de letra totalmente diferente. Podemos estar hablando de la fábrica de licencias de tránsito de Carvajal. Este es el formato, tanto en su anverso como en su reverso. Una de las características principales es el logotipo de tránsito, para que ustedes tengan presente al momento de que les escriban el documento. Ya observamos más a fondo, por ejemplo, características de ampliación, en donde nos habla de los fondos de logotipo del Ministerio de Tránsito y Transporte ubicados en el centro se presentan en forma lineal, formato de caracol entre sí. Si ustedes observan bien la imagen, se inicia en forma de caracol hasta comenzar y terminar un cuadro y así sucesivamente. ¿Hasta el momento tienen alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Otra seguridad que presenta esta empresa al momento de generar las impresiones
de las licencias de tránsito es el Fondo de Seguridad impreso, que contiene un texto, unos símbolos ocultos no visibles a simple vista. Pero si usted es acucioso y carga dentro de su kit una lupa, pues obviamente uno puede evidenciar eso. Y solo se puede ser leído con un codificador único para este fondo. Dentro de el Ministerio de Tránsito va a decir siempre Ministerio de Tránsito y Transporte. Y aquí vamos a encontrar una característica especial que más adelante la vamos a observar. Aquí ya la estamos observando, obviamente, en esta diapositiva, en donde la empresa, por un error intencional, en la parte inferior del anverso, sobre el microtexto, en forma lineal, dentro de la segunda palabra de transporte, de izquierda a derecha, pues utiliza la P al revés, como lo pueden observar o evidenciar dentro de esta imagen. Esas son una de las características primordiales de la empresa Carvajal. Otra de las características especiales, como les dije en un inicio, es el logotipo de tránsito y el escudo. Si usted evidencia el logotipo de tránsito y el escudo, tienen una mayor definición dentro de la licencia de tránsito. Esto nos indica que a esa resolución que le están realizando en la impresión, si usted va a falsificar un documento, no le va a llegar a este margen de luminosidad. Por ende, uno evidencia esas falencias al momento de observar una licencia que presente una falsificación, ya sea parcial o total. Otra característica principal de esta empresa es que siempre debajo del código de barras va a empezar por la letra L, la T y el 01, que aplica única y exclusivamente para la empresa Carvajal. Ya obviamente con ayuda se puede observar la luz ultravioleta en cada una de las licencias de tránsito. Y si usted evidencia en la luz ultravioleta dentro del cuadro de la huella, también va a decir Ministerio de Tránsito y Transporte. ¿Dudas hasta el momento? Profe, tengo una aquí a la mano y empieza el ET07, ¿esa de qué empresa es? El ET07 Sí, en la parte ¿tiene algún código de barras? Fuera del código de barras tiene una numeración. sí, está el código de barras en la parte inferior, empieza por la LT, pero no es 01, sino empieza 07. Y ahí tiene otra cantidad de números. No sé, también a mí es diferente, a mí es de moto también, LT03, son como diferentes categorías, no sé. No, son las empresas.
Son diferentes Ah, empresas. Sí, por ejemplo, estamos hablando de la de Carvajal, que es 01. Ya miramos a ver la Gregor, a ver en cuánto empieza. Terminamos con la Carvajal y seguimos con la siguiente y miramos esa. Bueno, sí, señor. seguimos con la Thomas Gregor y Son. Si usted evidencian, obviamente este formato es similar, pero no igual al anterior. Podemos evidenciar que el logotipo de tránsito y transporte es más amarillo. Dentro de las licencias que ustedes tienen ahí a la mano, ¿el logotipo de tránsito es oscuro o es amarillo? Amarillo. El mío es como naranja. A mí es amarillo. La verdad que chiviano, amarillo. Como el que estamos observando en la pantalla. No, el mío es sí, el mío es amarillo. Entonces, hablamos de esta en donde se ve, ¿sí ve? Se evidencia totalmente amarillo y el escudo es menos resplandeciente que los de la empresa Carvajal. Y esta nos dice que empieza por LT02. Lo mismo, va a tener unos microtextos de seguridad, al igual que los de Carvajal, porque de acuerdo a la resolución, que si la miramos aquí, dame un momento. Solución. Buscamos la resolución. Nos va a hablar de la ficha técnica como tal. Un momentico, por favor. Entonces, nos habla por el cual se adopta la ficha técnica para la elaboración de las licencias de tránsito y se establecen los mecanismos de control del formato único nacional y se dictan otras disposiciones. Entonces, acá ya encontramos lo que es la ficha técnica como tal, en donde nos habla que el objetivo es unificar con la ficha técnica el contenido de la licencia de tránsito, las características físicas, materiales, colores, dimensiones y ensayos
que deben cumplir las tarjetas de licencia de tránsito en Colombia. Se expide con el fundamento al artículo 36 de la ley 769 del 2002. Cuando estamos hablando de la ley 769 del 2002, estamos hablando sobre el Código Nacional de Tránsito. Entonces acá ya nos hablan de cada una de las características que debe tener para que puedan ser impresas. Adicional a estos requisitos que aparecen acá, desde el 2, que son las definiciones, para cuando ustedes tengan la oportunidad y descarguen y lo interioricen, las empresas le colocan, por ejemplo, como lo hizo Carvajal, una características de la entidad. ¿Sí me estoy dando a entender? Es Sí, decir, señor. que adicional a los logotipos de seguridad que vienen establecidos en la ficha técnica, cada una de las empresas le colocan unos sellos de seguridad que los caracterizan a ellos de que efectivamente esas licencias de tránsito fueron expedidas por ellos. Entonces, vamos acá, obviamente. El fondo del logotipo del Ministerio de Tránsito y Transporte, ubicado en el centro, es punteado, como usted lo puede observar en la imagen. Ya hablamos, obviamente, de cuando son irisados, que deben tener una transición, una mezcla de colores de aspectos suaves y homogéneos, generando a partir de las impresiones por capas. Como se puede observar, el logotipo que va en el centro con el escudo, y hacia los lados se va repartiendo los diferentes colores. Esa forma se llama irisados. Presenta una lámina o película de seguridad transparente, la cual hace más resistente, obviamente, a la falsificación integral y o adulteración parcial. Cuando ustedes evidencien que la licencia de tránsito, tanto el anverso como en el reverso, no tienen no tienen la película de seguridad transparente, hay que tener mucho cuidado con esas licencias de tránsito. Hoy en día, obviamente, a uno le puede pasar que uno la deja humedecer o algo, y la licencia de tránsito se le va levantando ese plástico y la información le queda dentro del plástico y más no dentro de la licencia. ¿A alguien le ha pasado esa situación? Hasta el momento no, profe. Ya obviamente estamos evidenciando, mira, los colores de el logotipo de tránsito de esta empresa. Presenta un escudo con poca definición, a diferencia del de Carvajal, que la definición era más penetrante. El color amarillo del logotipo del Ministerio de Tránsito es uniforme, como se puede observar en la imagen. Y de igual forma,
la luz ultravioleta. Tanto la empresa de Carvajal como la empresa de Thomas Gregory utilizan luz ultravioleta. ¿Para qué? Porque son medidas de seguridad que le solicitó mediante la ficha técnica para poder expedir estas licencias de tránsito. Hoy en día existen aproximadamente más de 15 empresas que están realizando las impresiones de estas licencias de tránsito. Por ejemplo, tenemos a Cadena, tenemos una empresa que es de Barranquilla, tenemos a Imprenta Nacional y cada una de ellas les van a generar dentro de el código de barras el LT 01, 02, 03, 04, 05. Cuando hablamos ya de este anverso y reverso que ustedes pueden llegar a evidenciar en alguna de las licencias de tránsito, vamos a hablar de que no es auténtico. O sea, si ustedes encuentran estos logotipos dentro de una licencia de tránsito, esa licencia de tránsito está alterada o tiene una falsificación. Podemos observar ya dentro de la diapositiva una licencia de tránsito que presenta falsificación total y la empresa, la original, la que tiene las placas 499 es la original y la que tiene las placas 421 es alterada. Si ustedes evidencian la numeración del chasis, la numeración de la serie del motor, la identificación de la persona como tal, la nitidez al momento de la impresión es totalmente diferente. Como se evidencia aquí ya en la parte de abajo, por ejemplo, donde dice placa, mírale cómo tiene esa numeración que es variable. Esta modalidad es mediante químico, pero que utilizaron una tinta y la tinta se les corrió. Entonces, al usted observar esta licencia de tránsito con una lupa, evidencia que cada una de estas letras parecen una ceguetica. A diferencia de la licencia de tránsito original, que la impresión es total y los números y las letras se ven uniformes. De igual forma, podemos evidenciar una licencia de tránsito en su reverso de la empresa, imitando a la empresa Carvajal. Si ustedes observan el código de barras, es muy diferente al código de barras que utiliza la entidad. Hay que tener en cuenta que este código de barras, si usted lo escanea mediante la aplicación, le va a suministrar todos los datos del vehículo
y el nombre del propietario y la identificación del propietario. Y cuando el documento es alterado, en su mayoría no lo lee. Y o si es falsificación parcial, le va a leer los datos del vehículo del cual era esa licencia de tránsito. ¿Sí me estoy dando a entender en esa parte? Profe, ¿le puede repetir, por favor? Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de acá donde dice original, este código de barras, sí, la licencia de tránsito la alteraran por el anverso. Al momento de yo escanear este código de barras, me va a suministrar la información del verdadero vehículo. No importa que por el anverso le hubieran borrado la información y le hubieran suministrado otra con las mismas características, pero le hubieran cambiado motor, chasis y la identificación del propietario. Si están en casa y tienen obviamente la aplicación para escanear código de barras, van a verificar esa situación y verá que ahí les va a salir la información completa de automotor. Profe, una pregunta. ¿Con cualquier aplicación se puede leer el código de barras o hay una sugerida por usted? No, pues yo utilizo una que, dame un momentico, dice QR y barco. ¿QR y barco? Sí, señora. Ok, gracias, profe. Ya observamos dos licencias de tránsito, las cuales la una se asemeja a la licencia de tránsito de Carvajal y la otra se asemeja a la licencia de tránsito de Thomas Gregor. Son dos licencias no auténticas o que presentan una falsedad total. Seguidamente, vamos a hablar de algo que a todos nos ataña dentro de nuestra profesión como agentes de tránsito o personas que vamos a ejercer nuestra profesión en el momento de trabajar con algún organismo de tránsito, y es la responsabilidad jurídica en la gestión de la seguridad vial empresarial. ¿Qué entienden por responsabilidad jurídica en la gestión de la seguridad vial empresarial? Vamos a hacer esta Como un última proceso, parte ya. ¿Qué entienden por responsabilidad jurídica en la gestión de la seguridad vial empresarial? cuando hablamos como un proceso, como un paso a paso como el seguimiento que se le puede realizar a una empresa en lo que es empresarial, no sé, algo así, profe. ¿Alguien más? Muy buenas noches.
todas las empresas que tengan mayor número de vehículos, de conductores de 10, están obligados a implementar el PES. Y el PES lo que busca es brindar a la empresa para que en caso de algún siniestro, alguna dificultad de siniestro en la calle, pues pueda como tener los argumentos para decir el carro estaba en óptimas condiciones, el conductor estaba con los papeles, todo en regla. Entonces es más como tener como todo el bagaje o todo la carpeta para en algún momento de siniestro, pues tener como los argumentos para tener una defensa frente al hecho el percance que se presente. Ok, muchas gracias. Pero Estamos pues hasta donde hablando, yo tengo, perdón, yo hasta donde tengo entendido, el PEPS es el Plan Estratégico de Seguridad Vial. Y aquí nos hablan de responsabilidad, pero como nosotros agentes de tránsito, ¿no? Yo lo veo como por otro lado. no, esto va encaminado a todo lo jurídico, la responsabilidad jurídica que tiene usted como persona o como empresa dentro del entorno de la seguridad vial. Entonces, para eso traemos a colación esta frase que dice, el desconocimiento de la ley no lo exime de responsabilidad. ¿Qué entienden por esa frase? Pues es que esa es la frase que decían muchos o decíamos muchos de que no sabía, un ejemplo, el pico y placa, no sabía que hoy tenía pico y placa, pues, es la responsabilidad de nosotros como ciudadanos acatar y saber las leyes que en esta ciudad o en la ciudad que estemos apliquen. Exactamente. Si yo no conozco la norma y la infrinjo, obviamente tengo que asumir las consecuencias, ¿cierto? Partamos desde ese punto de vista. Si salí en pico y placa y el tránsito llegó y me hizo el respectivo pare, pues obviamente me van a generar la orden de inmovilización del vehículo y me van a generar un comparendo. ¿Para comparecer ante qué? Ante la autoridad para generar descargos y si no, pues obviamente usted realizará el pago del comparendo. Cuando hablamos, lo mismo hablamos jurídicamente. Y por eso traemos a colación el entorno en cuanto a la seguridad vial. El entorno en cuanto a la seguridad vial tenemos en primera instancia el ser humano, el factor humano, los vehículos y las vías, factor humano y su entorno. Son los tres ítems que se deben tener o se van a tener en cuenta dentro de qué? Dentro de cualquier incidente que se presente en una vía, ya sea por descuido, ya sea fortuito, muchas situaciones, pero que son los tres factores que siempre van a estar presentes. Como se evidencia en la imagen, cuando el exceso de confianza es más poderoso que el bienestar de los demás. Evidenciemos, por ejemplo, estos motociclistas. Desde mi perspectiva, obviamente, es una irresponsabilidad muy grande por parte del padre llevar a sus 2 niños al colegio, 3 niños. En evidencia en la imagen, ahí van 3 niños y con él serían 4 en una motocicleta. Eso es la irresponsabilidad más grande que puede existir. Ahora, si observamos la otra imagen, evidenciamos que está adelantando en una curva
se evidencia que viene un vehículo de carga pesada tipo como volqueta y los está atentando contra todas las vidas que van ahí de los pasajeros. Este señor pues evidencia que lleva un televisor de 60 pulgadas ahí, mire, en una moto. ¿Cómo ven esas tres situaciones que se ven presentadas en las imágenes? ¿A qué nos lleva? A las etapas empresariales del Plan Estratégico de Seguridad Vial, ¿cierto? Dentro de ello, pues obviamente vamos a tener lo que es la negación, que nos quiere decir que siempre la persona es reacia al cambio, se niega. En cuanto a salgan las normas, no las quieren acatar. ¿Por qué? Porque aquí en Colombia quieren hacer muchas cosas que no son permitidas. Y dentro de ello, pues tenemos hoy en día la problemática más grande que es la de los mototaxistas. Luego de la negación viene la aceptación, el diseño y la implementación. Pero estas partes ya son por parte de las empresas como tal para poder generar el plan estratégico de seguridad vial. Dentro de los principios rectores y las garantías procesales, vamos a tener como fundamento legal o marco legal, tenemos el artículo 7 de la ley 906. Cuando estamos hablando de la ley 906, estamos hablando del Código de Procedimiento Penal. Y allí nos hablan de la presunción de inocencia. ¿Qué quiere decir? Que nadie es culpable hasta que toda persona es inocente hasta que no se le demuestre lo contrario. Es decir, que dentro de este código existen unas etapas procesales. ¿Para qué? Para realizar el respectivo juzgamiento o llevar a un juicio una situación, un incidente, unas lesiones, un homicidio. Cuando estamos hablando de homicidio, obviamente vamos a hablar de homicidios en accidente de tránsito. Dentro del artículo 8 de la ley 906, vamos a hablar de la defensa, que nos indica que toda persona tiene derecho a su defensa. No se le puede negar. Y por ende, dentro de ello también no van a estar obligados a declarar en contra de sí mismos, a autoincriminarse y puede guardar el silencio necesario y asesorarse con su apoderado o abogado. De aquí, de esta parte, ¿tienen alguna inquietud? ¿Tienen alguna duda? No, profe, no. La responsabilidad empresarial en la gestión de la seguridad vial, vamos a hablar obviamente dentro de lo penal, dentro de lo civil, lo administrativo, lo laboral y lo ambiental. Cuando hablamos de lo penal,
se habla de los delitos que se pueden llegar a cometer por ejercer una profesión de conductor y no tener las precauciones necesarias. Y estaría incurriendo ya en un delito, ya sea de tipo doloso, culposo, ya sea homicidio o ya sean unas lesiones, o se puede también catalogar como unos daños en bien ajeno, cuando solo es de lo que comúnmente se le dice daño de latas. Eso es daño en bien ajeno. Cuando hablamos de lesiones personales es porque alguna persona quedó lesionada, y obviamente cuando hablamos de homicidios por el fallecimiento de una persona, ya sea un peatón, ya sea un pasajero, ya sea el mismo conductor, en un accidente de tránsito. Cuando hablamos de responsabilidad civil, ya vamos a hablar, es referente a los daños que no solo le causa a esa persona, sino a cada uno de sus familiares. Ahí estamos hablando de responsabilidad civil. Cuando vamos a hablar de responsabilidad administrativa, quiere decir que si ese incidente pasó por culpa de la empresa puede llegar a ser sancionada por el Ministerio de Tránsito y Transporte. Y si usted como conductor está manejando un vehículo institucional y la responsabilidad fue suya del incidente donde el vehículo fue pérdida total, la empresa, si usted trabaja, por ejemplo, con una alcaldía o trabaja en la policía o trabaja en el CTI o trabaja en la fiscalía o trabaja en cada una de las fuerzas o entidades que son públicas, a usted le toca asumir la responsabilidad y pagar los daños causados. Si fue pérdida total, le tocó pagar el vehículo en su totalidad. Eso es, digámoslo así, como por ejemplo, cuando uno está en servicio, que pasaba mucho y se le perdía el arma de dotación. Viene siendo lo mismo aquí. Si usted deja o daña su vehículo de transporte por la negligencia, ya sea por la mala impericia o por el no cuidado de los elementos que tiene asignados. Cuando hablamos en cuanto a lo laboral, quiere decir que una persona está dejando de ir a trabajar. Por ejemplo, usted sufrió las lesiones, entonces ya usted no puede ir a laborar. A partir de ahí vienen las incapacidades. Y obviamente cuando hablamos de la parte ambiental, ya estamos hablando todo lo referente al medio ambiente. Lo penal, como se evidencia en las imágenes, obviamente. En el artículo 22 del Código Penal nos habla del dolo. Y en el artículo 23 nos va a hablar sobre lo culposo. Hay que tener mucho cuidado con estos dos términos. ¿Por qué? Porque usted puede ir manejando normal y por X o Y circunstancias una persona hizo una imprudencia y no pasó por el puente peatonal, sino que se pasó a la vía y usted iba a velocidad, pues una velocidad moderada,
y obviamente causó el siniestro y dentro del siniestro hubo una persona fatal, un fallecimiento. Vamos a catalogar eso como un homicidio culposo. Obviamente eso no lo tipifica uno, eso lo tipifica la autoridad competente, que es la fiscalía. Mientras que si usted va en estado de embriaguez conduciendo un vehículo y pasa lo mismo en donde la persona, si bien fue imprudente, pero usted lleva un agravante, que es que va conduciendo mediante el consumo de sustancias o de alcohol. Y eso se puede catalogar como un homicidio doloso. ¿Dudas hasta el momento? No, no, no. Muy bien. Dolo, culpa, lo que estamos hablando. Entonces, ¿a qué nos habla dentro de estas imágenes? Pues obviamente no se alcanza a evidenciar bien. Dejan caer un bebé de una buceta. Y ya vienen, obviamente, las circunstancias de agravación punitiva, de acuerdo al artículo 110 del Código Penal, que tenemos que es una detención preventiva, consumo previo de alcohol, lo que estamos hablando ahorita, dolo eventual, fugarse del lugar de un accidente de tránsito y no brindarle a la persona los primeros auxilios o como se llama el auxilio de socorro. Esto también lo puede catalogar un juez de la República como un dolo. Conducir sin licencia de tránsito o tenerla suspendida. Y obviamente sin cumplir los requisitos exigidos por la ley. Transporte de pasajeros o cargas sin tener el respectivo permiso. Cada una de estas situaciones que estamos evidenciando acá son agravantes al momento de que un juez de la República tome una decisión. ¿Por qué? Porque si nos vamos a los delitos como tal, los delitos tienen un verbo rector. Cuando hablamos del verbo rector estamos hablando de matar, de hurtar, de ocultar. Si evidenciamos, por ejemplo, venga, busquemos aquí al Código Penal. Código Penal. Ley 599 del 2000. Y nos vamos después de el 101 que nos habla de los delitos. Y el del artículo 131 también del Código Penal. Sí, los delitos empiezan desde el 101. Del 101 hacia atrás es, ¿cómo es que se llama? O sea, desde el capítulo 9 vamos a hablar, se encuentran todos los delitos relacionados con el Código Penal. De ahí hacia atrás se habla sobre, del 101, perdón.
101, 101, 101. De ahí hacia atrás es la parte normativa del código, en donde nos habla de los principios, nos habla de el aumento de penas, si son culposos. Vea, por ejemplo, acá, el 126 nos habla de lesiones 127, 128 abandono, 129. Circunstancias de agravación en el 130. Y el 131 que lo estamos hablando es la omisión de socorro. Esto pasa mucho en los accidentes de tránsito, en donde una persona le genera un incidente a una persona, la atropella y adicional a eso, emprende la huida. Fuera que causa un incidente, va a tener un agravante por huir y no brindarle el respectivo auxilio. Lesiones 101, 101, 101. Promisión de socorro. Esta, desde el libro 2, vea, parte especial de los delitos en particular. Desde acá, para los que no tenían conocimiento, desde esta parte vamos a hablar de los delitos. De aquí hacia atrás, se habla de la extinción de la pena, de los principios, de la defensa, de el debido proceso, hablan de la parte normativa del Código Penal. Pero a partir del 101 ya vamos a hablar como tal de los delitos. Y obviamente sabemos que los delitos para el Código Penal, para el accidente de tránsito, pues vamos a tener lo que son las lesiones personales y los homicidios o el daño en bien ajeno. Entonces, cuando hablamos del artículo 22 del Código Penal, estamos hablando del dolo, la intención, la tentativa y obviamente el homicidio. ¿Por qué? Porque usted no tomó las respectivas precauciones para realizar las maniobras correctas conduciendo un vehículo y se colocó ya sea a consumir sustancias alucinógenas o a tomar alcohol. Ya habíamos hablado, ya les había explicado sobre la responsabilidad civil, los daños extrapatrimoniales y los daños patrimoniales. Dentro de esto hay que tener muy en cuenta también, obviamente, de que si una persona o uno como propietario de un vehículo y dejo que una persona X maneje mi vehículo y yo no le tengo ni SOAT, ni tecnomecánica y ninguno de los documentos y por circunstancias ajenas a la voluntad de uno,
pasó un accidente de tránsito, la responsabilidad patrimonial y extrapatrimonial recae sobre el propietario. ¿Sí me estoy dando a entender? Es Sí, sí, decir, señor. que yo, Alexander Herreño, si le causé el fallecimiento a una persona simplemente por el hecho y el descuido de no tener el SOA y la tecnomecánica, y adicional a eso, tener el vehículo en un estado no acorde para movilizarse, y fuera de eso se lo presté a otra persona, yo soy el que tengo que responder. O sea, entraría un limbo jurídico en donde dicen que yo no fui el culpable, pero ante el Ministerio de Tránsito, usted es el propietario, usted es el responsable, y por ende llegará el momento en donde le embargarán a uno todos y cada uno de los bienes hasta que no responda uno por esa situación que pasó ahí. Ya obviamente vamos a evidenciar un ejemplo de un dictamen médico legal de un siniestro vial en donde el conductor no respeta la señal de pare y genera colisión con el vehículo en el cual se desplazaba la víctima. Dice que tenía deformidad física que afectaba el cuerpo de carácter permanente, perturbación funcional SNC de carácter permanente, perturbación funcional del órgano o sistema de olfacción de carácter permanente, perturbación funcional de miembro inferior derecho y órganos de locomoción de carácter transitoria. Cuando a usted le lleguen con esta clase de secuelas, en pocas palabras, a esta persona la dejaron en silla de ruedas y con deformidad en cada una de las partes del cuerpo. Hay que tener muy presente nosotros como conductores, y no solamente como conductores, sino para las personas que van a ejercer el tema de agentes de tránsito o reguladores en seguridad vial, o que van a generar la respectiva instrucción en el momento de las escuelas de aprendizaje, y o van a generar peritaje de vehículos, realizarlos con la mayor responsabilidad y el mayor profesionalismo que tengamos cada uno de nosotros para asumir cada uno de estos roles que van encaminados única y exclusivamente a proteger la vida de las personas. Esa es una recomendación, obviamente, por parte del suscrito para cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cada una de nuestras acciones, vamos a ver reflejados si obramos bien o no obramos bien dentro de un procedimiento en un accidente de tránsito, del cual se pueden llegar a generar cualquier cantidad de consecuencias, no solo para uno, sino para las personas que intervinieron dentro del mismo. Para continuar, cómo se prospera en un proceso civil en un siniestro vial en contra de una empresa.
ya lo que nos está hablando ahorita en la participación del compañero en primera instancia cuando dialogamos sobre la primera diapositiva, y dentro de esto, pues, se evidencia que el no tener el correcto diseño e implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Ese es uno de los ítems en el cual una empresa puede llegar a responder por los daños causados, ya sean materiales, lesiones a personas y o fallecimientos de personas. No tener póliza de seguros, no funcionamiento del Comité de Seguridad Vial, no se evidencian las actividades de capacitación teóricas a los conductores. Esto es muy importante. Cuando uno tiene una empresa y tiene un parque automotor, se debe evidenciar y se debe dejar por escrito las capacitaciones que se le brindan a cada uno de los conductores. No evidencia la capacitación de prácticas de los conductores, no evidencia un control sobre la flota vehicular y los conductores. Cuando hablamos control vehicular, no se evidencia un control de la flota vehicular, quiere decir que no se le lleva carpeta ni registro a cada uno de los automotores de cuándo se le ha hecho el mantenimiento, cuándo se ha generado las diferentes revisiones, ya sean preventivas o correctivas, porque obviamente a un vehículo se le hacen revisiones preventivas y se le hacen revisiones de manera correctiva. No la no realización de campañas de prevención sobre las malas prácticas, no haber contado con asesoría especial para el diseño e implementación de pruebas teóricas y prácticas en el personal de la organización. Cada uno de estos ítems puede generar que una persona que fue objeto de o fue víctima por parte de, ya sea de un conductor y o de un vehículo que pertenezca a una empresa, puede llegar a demandar a la entidad. Por el día de hoy vamos a dejar hasta aquí, hasta la solicitud de que se le hace de un caso. Muchas gracias por haber participado el día de hoy y obviamente los espero para la próxima clase que va a ser el día martes. No sé si el profe Diego autoriza y continuamos con lo que es la responsabilidad penal o jurídica y continuaremos con lo que se trata del lugar de los hechos, ya sea en un accidente de tránsito o el acordamiento que se le debe realizar del mismo en la protección del lugar de los hechos, de acuerdo al manual de policía judicial. Profe Diego. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta mientras que el profe Diego se desocupa por ahí?
Profe, buenas noches. Una pregunta. Es que como en la tarde puede enviar al grupo el video de la clase. No, por favor. No le escucho bien. Es que ingresé tarde a la clase porque estaba trabajando. La pregunta mía es si se me puede enviar toda la clase grabada al grupo. Sí, yo hablo con el profe Diego para que él la publique ahí al grupo para las personas que no pudieron participar o no estuvieron atentos el día de hoy a la clase o ingresaron tarde, puedan tener la oportunidad dentro de sus espacios libres, teniendo en cuenta que muchas personas obviamente trabajan y no pueden acceder a la hora que uno inicia, poder en sus tiempos libres poder retroalimentarse y obviamente ver cada una de las capacitaciones, no solo de esta clase, sino de todas las otras clases. ¿Alguna otra pregunta? No siendo más, vamos a marcarle al profe Diego para que termine la grabación. Muchas gracias por asistir y espero que nos veamos ya sea el próximo martes o el próximo jueves. Dios me los bendiga y Dios bendiga a sus familias. Amén. Muchísimas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Muy gentil. Excelente capacitación. Gracias, profe. Buenas noches. Hola, profe. Esto ya se culminó por el día de hoy.